Ok, ahora sí, entrando directamente al tema pandemia, porque nos emocionamos con esos nacionalismos. En serio. Estabas comentando precisamente al terminar la primera sección que ustedes estaban recibiendo la pandemia como por adelantado. O sea, primero les llegaba la información y hasta después, como que mucho tiempo después, el evento. ¿Cómo se da el inicio de la pandemia en Argentina? ¿Cuándo tienen ese primer caso? Eh, la pandemia, lo más llamativo de esto del desfasaje, me acuerdo, el ministro de Salud que estaba en ese momento, que ya no está más, eh, en la zona norte de Argentina, digamos, hay proximidad, hay frontera con Paraguay y con Brasil. Y estaba todo el tema del dengue, Zika y chikungunya, y estaba el ministro de Salud, tiene la frase poco feliz de decir, a mí me preocupa más el dengue que el coronavirus. Entonces, en el verano de 2020, en lo que era enero, febrero, nosotros veíamos las noticias de Europa y nos parecía un mundo completamente ajeno. Acá no teníamos un solo caso. No teníamos nada de nada de nada. En marzo ya se hace como inminente, ya todo el mundo empieza a reconocer que se viene, y se cierran los vuelos, con muchos argentinos afuera, porque eran plenas vacaciones para nosotros, había muchos argentinos afuera, y se empiezan a restringir la entrada y los vuelos. Y ahí aparecen los primeros casos, ¿no? Eh, ¿En Capital se da el primer caso en Buenos Aires? la verdad que no sé, no te podría precisar eso. Los primeros casos son como muy anecdóticos y empiezan a tomar como mucha relevancia en los medios de comunicación hasta que aparecen los primeros fallecidos, ¿no? Me acuerdo del caso de una persona de unos 18, 20 años que viene de Europa y va a un cumpleaños familiar. Cuando ya en ese momento, en la llegada de la gente, se le pedía un aislamiento, ¿no? Como primera medida de prevención. Pero era Y opcional, no era obligado. se murió su abuelo, digamos, era una fiesta familiar, el tipo tenía coronavirus, contagió a la familia y el abuelo del chico murió. Se dio también el caso de una persona que volvía también, un joven que volvía de Uruguay, contagiado, y vino en unos barcos que cruzan a Uruguay, es un viaje de una hora, depende del modelo del barco, una hora, 2 horas, y quedó en cuarentena, que todo el mundo dentro del barco, porque el pibe no dijo que tenía fiebre, ponele, una cosa así. Entonces vino con fiebre y todo lo que estaban en los 600, 700 tipos, que de golpe, pum, todos en cuarentena, en hotel, y qué sé yo. Bueno, estas cosas que tenemos acá, le querían cobrar las cuentas del hotel al pibe, bueno. Pero los primeros casos empiezan a aparecer así, muy, muy esporádicamente. Yo te diría que lo que pasó acá, digamos, en ese sentido fue como raro, ¿no? Porque no se puede hablar de inacción. Nosotros antes de tener los números de casos altos, de contagios altos y de todo, directamente se suspendieron. Primero las clases, un lunes, el domingo lo anunció el presidente por cadena, recién empezadita las clases, haría 2 semanas o menos, anunciaron la suspensión de las clases y el jueves de esa misma semana, suspensión total de actividades. Todo el mundo en cuarentena, supuestamente por 15 días y demás. Se sacaron, se permitió a la gente que podía demostrar por algún medio que, que trabajaba en algunos servicios que nombraron como esenciales, unos pocos servicios que nombraron como esenciales, que tenían que ver con alimentos, no sé, provisión de Transporte. Sí, combustible, sí. salud, la gente de la salud, servicios de la seguridad, la policía, la gendarmería, las diferentes fuerzas de seguridad que hay en Argentina, estaban exceptuados. El resto, todo el mundo adentro, supuestamente por los primeros 15 días. Entonces se tomaron acciones. Yo lo pensaba la otra vez y digo, la verdad que no se puede hablar que no hicieron nada, ¿viste? Que vos decís, bueno, no hicieron nada. Hay países que tomaron como bandera el no hacer nada, el dejar que la pandemia fluya, después retrocedieron, después volvieron. Depende cómo les estaba yendo, ¿no? Pero acá se hicieron cosas. Igual llegamos a números nada buenos.
con una de las cuarentenas que por lo menos se anuncian como la de las más largas del mundo. Y la verdad que se cumplía. No es que estaba decretada la cuarentena y no pasaba nada. No, no, no había gente por la calle, no había gente. Eso también, imagínate, en ese contexto económico pésimo que ya teníamos, la pandemia fue nada, fue el Pero tiro de... ¿había represión por parte del gobierno para que se cumpliera la cuarentena? Sí, definitivamente. El aparato represor del Estado, que acá tiene un peso muy grande por la historia, la historia reciente, ¿no? El periodo militar dejó un saldo de mucha gente desaparecida, se discute el número, pero la realidad es que el número es, si querés, anecdótico en términos de si se acerca más. Algunos hablan de 7.000 y otros hablan de 30.000 desaparecidos. Es mucha gente, generalmente gente joven. Es un pasado muy fuerte como para tener a la fuerza de seguridad en la calle controlando todo tipo de movimientos. Todo tipo de movimientos. Que fuerzas de seguridad que no están para nada prestigiadas, ¿no? Para nada prestigiadas. Muy sospechadas, para nada prestigiadas. Y sí, salieron a la calle a frenar. El primer día fue tremendo, porque en realidad la verdad es que nadie acató la medida al principio. Al otro día salieron, no, es terrible, ¿no? Salieron, pero acá hay una ruta principal que te lleva a la capital, Ujú. este, que es muy... Bueno, cortaron todos los accesos a la capital. Entonces, básicamente lo que hicieron fue cortarlos. La policía, la gendarmería o el que mandaran, cortaron esos accesos. Y hubo horas de embotellamiento. Horas. La gente no llegaba, pero porque no había posibilidad de circular. Paraban de a uno por uno y le preguntaban a dónde iba, y si no iba a alguno de los lugares que estaban exceptuados, de vuelta para atrás. Era terrible, terrible, terrible. Fue una cosa muy fuerte. Como en todo, al otro día no salió nadie. Como realmente vieron que estaban controlados, que al otro día no salió nadie. Que sí Bueno, se eso duró aplicaba. como 2 meses la cuarentena más estricta. Después se dieron cuenta que se habían olvidado algunas cosas. Para que las ambulancias funcionaran, había que tener mecánico que arreglara las ambulancias que se iban rompiendo. Y ahí se empezó a hacer como más laxo los permisos. Ahora, la verdad también es que nada controla la pandemia. Nada. Ni el uso del barbijo obligatorio, no hubo un elemento que controlara la pandemia. La sufrimos. Lo que sí hubo, y estuvo muy como meta del gobierno, digamos, el hecho de que no hubiese que elegir en el sistema de salud entre conectar a una persona o conectar a otra según las posibilidades de vida que tenían. Lo Ujú. que a nosotros, digamos, a lo que acá llegaba como que estaba pasando en otros países, tanto de América como que había pasado en Europa, particularmente en Italia y en España, que son países que han tenido mucha migración hacia la Argentina, entonces hay muchísimos contactos, mucho más fácil encontrar gente que conoce o que tiene parientes en Italia y en España, infinitamente más cantidad que lo que puede ser Alemania, Francia, Portugal, la relación, el vínculo, entonces las noticias de España y de Italia llegaban muy fuertes acá. Y esto de que los médicos elegían a quién conectaban al respirador y a quién no, la verdad que acá no se dio, no se dio. No, nunca tuvieron que elegir. Nadie, la gente que se murió, lamentablemente, más de 100.000 personas, eh, no fue porque no pudieran ser asistidos, se murieron, pero no porque les faltó un respirador para ser conectados. Bueno, ¿Sí? y ustedes también tuvieron una diferencia importante, porque acá en México se decía mucho cuando se solicitó la cuarentena, si no salgo, no como. Sí, Ustedes no tuvieron esa desventaja. El gobierno también tomó como que la decisión de apoyarlos en acompañado, ese sentido. sí, acompañado. Bueno, de hecho acá existen muchos planes sociales, ¿sí? De esto, digamos, como lo que hablábamos en la otra parte, de este subsidio que yo te mencioné, el subsidio sobre servicios, no mencioné que hay mucho plan social. Plan social se le llama a recibir una prestación del Estado, un dinero del Estado, por un hecho en particular. Por ejemplo, tener hijos menores de 16 años. ¿Sí? Se llama asignación universal por hijo. Mm. ¿Sí? Políticas de distribución social que tienen que ver, si vos la buscás en su origen, están
básicamente en los periodos del kirchnerismo, ¿no? Pero tampoco las pudo retirar Macri, por esto que te decía, o sea, vos retirás de golpe de la realidad estos subsidios y te prende fuego el país, la realidad es esa, o sea, se prende fuego el país. Entonces hay muchos de esos subsidios, planes trabajar, que en realidad se tratan de cierta contraprestación por parte de la gente, pero que es mínima, son más bien subsidios, digamos. Y vinieron muy fuerte en la pandemia, ¿no? En la pandemia a quien solicitaba se le daba dinero, se le daba la IFE, que era el ingreso, no me acuerdo exactamente la cifra, pero era un ingreso de emergencia, ¿sí? Y se pagó durante 3 meses. En una familia, se cobraba por persona, con lo cual en muchas familias carenciadas, que son de varios miembros, lograron un ingreso, no me animaría a decirte que mayor al que lograban trabajando, pero más o menos. Más o menos porque mucha de la forma de subsistencia de esa gente es recoger cartones, material que se recicla. Vos lo ves, hoy por hoy es nada, o sea, salís y te encontrás con ese panorama, ¿no? Mucha gente con un carro juntando cartón, botella, hierro, en el mejor de los casos si consiguen cobre, materiales más caros, para poder comer. Realmente mucha de esta gente juntaba. No podían salir a juntar, así que hubo que arbitrar mecanismos para que recibieran. Y sí los hubo y en realidad cuando se relajan las restricciones, se retiran estos mecanismos que se habían implementado particularmente por la pandemia. ¿Sí? Y este año inclusive, este año ya fue otro panorama. Eso es 2020, ¿no? 2021 fue distinto, porque con la venida del verano los números mejoraron, bajaron los contagios, el hecho de estar en lugares más abiertos y demás, pero después volvieron los contagios. Cuando empezó el otoño, y claro, cuando empezó el otoño y el invierno volvieron. Y ahí se trató de hacer una cuarentena estricta nuevamente y el descontento era tan grande que duró poco y nada. Ya no se pudo. La realidad es que sin haber cambiado los números, digamos, con números mucho peores, en el 2020 estuvimos adentro un montón de tiempo, con números que habían empeorado sustancialmente en el 2021, estábamos todos afuera. Con barbijo, con cuidado, con alcohol en gel, con gente que se volvió paranoica, nada, había hechos ridículos. Mira, yo hablo ahí sí en primera persona. Yo estoy relacionado con el rubro de mi trabajo, con el rubro de alimentos, entonces salí, nunca me quedé adentro. Yo el primer control de ese día fatídico, por suerte iba en el sentido contrario a la masa de autos, entonces yo vi la masa de autos de frente. Ajá. Y llegué al control policial y saqué los papeles y le dije, mire, yo hago esto, pase, no hay problema. Y a partir de ahí me manejé toda la pandemia, después hubo que sacar permisos a través de internet, demás. Pero bueno, todo el tiempo me movilicé. Pero la realidad es que los números de 2020 eran una cosa, los del 2021 eran muchísimo peores y estábamos afuera. Y sí, se implementó el barbijo, el alcohol en gel. Perdón, te comentaba. En los primeros días la paranoia era tan grande que yo volvía a mi casa, subía a la terraza y para no contagiar a los chicos, para no contagiar a la familia, me sacaba casi toda la ropa en la terraza, y bajaba urgente a bañarme y me lavaba la cabeza con desesperación y me lavaba el cuerpo y la ropa que estaba la ponía para lavar, que la había usado 5 horas, 6 horas, la ponía para lavar porque no podía hacer, y bueno. No eras el único. No, la gente, pero hoy por hoy todavía hay gente que limpia las bolsas del supermercado cuando se dice que en realidad la superficie, ¿no? Tenés más posibilidad de contagiarte de otra cosa que de coronavirus a través del contacto. Bueno, pero yo fui parte de eso también, digamos. Hasta que en un momento dije, no, chao, o sea, mi razonamiento fue, si esto es tan así, no, haga lo que haga, me bañe las veces que me bañe, no voy a dejar de contagiarme, porque si es tan así como dicen, es imposible, como la de las películas, ¿viste? Que desparraman los puntitos rojos de la epidemia, estalla el mapa, bueno, listo. O sea, y un dato que me habías mencionado tú, que la verdad sí fue impactante, más allá del control por parte del Estado, me habías comentado que llegaron incluso a construir muros en comunidades. Sí, muy impresionante, muy impresionante. ¿Cómo estuvo eso?
claro, las provincias se dividen en municipios, ¿no? La división política es en municipios. Y los accesos a los municipios, generalmente, yo no me acuerdo alguna vez que estuve en Estados Unidos, me daba la sensación de que esto puede ser que no, pero que Estados Unidos es una carretera y un camino que entra a un pueblo y el pueblo. Un pueblo, en teoría, independiente, digamos, ¿no? Que tiene su hospital, tiene su colegio primario, secundario, bla, 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 y para ir al pueblo de al lado, vos volvés a la carretera y circulás más por la carretera y volvés a salir, ¿no? Sí. Una cosa como muy ordenadita. Bueno, acá no es así. Acá tenés la capital federal, que tiene una concentración muy grande, y 3 cordones alrededor de la capital federal. Pero yo puedo ir caminando de uno al otro en el sentido de que voy por la calle por adentro. Esos cordones están divididos en municipios, y estos municipios, en la desesperación, empezaron a poner tierra, camiones o lo que les. O muros de concreto en sus entradas para no permitir el acceso. Y dejaban un acceso o 2 accesos, depende del tamaño del municipio, por ahí algunos más, para poder controlarlo. Entonces, si no vivías en ese municipio o no ibas a entregar comida o algo muy, muy particular, no te dejaban pasar. Cosa que en realidad no sé si ni siquiera era legal, pero bueno, era como un todo vale. Y vos pasabas y veías las entradas a los lugares valladas. No se podía entrar, valladas hasta de cualquier manera, o sea, con montículos de tierra, de una forma muy, muy, muy particular. Pero entonces esa fue iniciativa de los propios habitantes. Nada tuvo que ver gobierno con eso. No, tenían que ver los gobiernos municipales. Ah, Sí, ok. tenían que ver los gobiernos municipales. Lo que yo no sé si tenían la potestad de poder hacerlo. Tengo mis serias dudas que se les permitiera hacer este tipo de cortes y ese tipo de cerramientos. Lo que pasa es que nada, o sea, era la desesperación total. De cualquier manera, y con esto vuelvo a lo mismo, con el barbijo, con haber estado adentro, con haber hecho esos muros y esos aislamientos, la pandemia se desarrolló. La realidad es que se desarrolló. Posiblemente hubiese sido peor, posiblemente hubiese sido peor, posiblemente hubieran llegado al punto que hubiesen tenido que elegir a quién conectaban, a quién no, al de 80 no lo conectaban porque había uno de 60 que teníamos posibilidad de vivir, podría ser. Esto no pasó. Tal vez tenga que ver con esto, pero era muy impresionante, era muy impresionante. No poder circular libremente, y las formas insólitas en las que cerraban las cosas, y de golpe era una montaña de tierra y vos veías que la moto podía ir por arriba de la tierra y pasaba, lograba entrar, mientras que los autos no. Pero mucho control, sí, mucho. Y bueno, no sé, anécdotas te diría que hablaban de la dificultad también de implementar y de no caer en el ridículo, ¿no? Gente que yo lo vi, una pareja, por ejemplo, caminando de la mano para ir a hacer las compras, cuando obviamente se permitía cierta movilidad para hacer las compras, y acercarse a la policía para decir que no podían ir de la mano, que se tenían que soltar. Y una pareja joven y le dice, pero nosotros vivimos juntos, dormimos juntos, o sea, no. En la calle de la mano no, le dice. Y la verdad que era ridículo, porque en la calle de la mano no, era absolutamente ridículo para 2 personas que viven juntas. Pero bueno, se llegaba al absurdo bastante fácil, sinceramente bastante fácil. Depende, bueno, como en todos lados, con quién te topabas, quién estaba ejerciendo el poder particularmente en el momento que te tocaba. Pero sí existieron esos herramientas, eran muy impresionantes. Muy impresionante. Después se fueron sacando, ¿no? ¿Cuándo se da el pico de la pandemia en Argentina? ¿A qué se lo adjudicas tú? ¿Únicamente al clima? ¿Y qué medidas se dan nuevamente para enfrentar ese pico? No, definitivamente los números más feos fueron este año, en el 2021, y definitivamente la curva acompaña el clima. Definitivamente es estacional. Entonces, en el verano bajan y vuelven a subir en el invierno, ¿no? Después han pasado cosas raras que tengo entendido que en toda Latinoamérica. Por ejemplo, esta variante Delta que explotó en Gran Bretaña y en otros lugares, acá no llegó todavía. O sea, hay casos, ya la identificaron, pero acá sigue sin llegar y no entendían, y creo que no entienden bien por qué no ha llegado. Hay teorías de que como acá era predominante una variante de Manaus que se dio en Brasil y que sí pasó con fluidez hacia acá, esa variante no permitía, le hacía como una especie de competencia y no la dejaba desarrollarse.
Ahora hemos llevado un piso absoluto de fallecidos, de contagios diarios, se ha bajado al mínimo y ahora se empieza a ver un pequeño crecimiento en el cual parece que la incidencia de esta variante Delta es más alta. También es muy difícil informarse porque está todo en Argentina atravesado por la política y todo en Argentina está atravesado por lo que denominamos nosotros que es la grieta. Y en la grieta podés hacer la grieta según más tengas ganas de hacer la grieta, digamos, si entre la izquierda y la derecha, si entre el peronismo y el resto, si entre el kirchnerismo y los liberales, bueno, como te guste, pero más o menos la división es más o menos la misma. Entonces, la información y el manejo de la información y el manejo de los datos y las especulaciones se dan y depende de vos quién querés escuchar. Tenés de todo, tenés gente que decía que aumentaban los datos y era una frase común, que te muriera de lo que te murieras, era coronavirus. COVID. Claro, era coronavirus fuera lo que fuera. Después empezaron a hacer, pero en los números, en las estadísticas, nunca se dio una distinción de si vos te morías con coronavirus o de coronavirus, digamos. Había gente que aparentemente entraba al hospital por otro tipo de afección y terminaba contagiándose en el hospital coronavirus, pero había entrado por otra cosa y se terminaba muriendo. Bueno, nadie sabe si de la otra cosa hubiese salido o no hubiese salido. Qué sé yo. Yo tengo algún amigo que la pasó muy mal, conozco a alguna gente que falleció. Y bueno, nada, de un lado acusaban a nosotros de que estaban usando la pandemia políticamente, de que no, que gozo, de que era acá se hablaba de la infectadura, en vez de la dictadura, que se hablaba de la infectadura, que nos querían tener a todos adentro, razonamientos que a mí en principio me suenan difíciles de que sean verosímiles, ¿no? O sea, la infectadura no tenía lógica que un gobierno quisiera tener todo el mundo adentro. La verdad es que no tenía esa lógica. No había manera, porque... Querían sentirse libres ellos afuera. No, han perdido estas pasos ahora que se dieron en agosto, el gobierno, el oficialismo las ha perdido claramente, las ha perdido en distritos donde había ganado por el 54% en fines de 2019, que fueron las elecciones presidenciales, diciembre del 2019, ha sacado con todo el 30 y pico por ciento, ha perdido 20 puntos porcentuales, es un montón. Y los contrincantes, digamos, la oposición, no vio reflejado ese 20%. O sea, hay un desencanto con lo propio, pero no hay un crecimiento de la oposición, porque la oposición viene de fracasar hace 2 años, tremendosamente. Entonces tampoco la gente, los que lo votaron antes lo volvieron a votar ahora, pero tampoco es que ese 20% migró a la oposición. No es así, la gente está muy enojada porque estuvo adentro, porque realmente los chicos el año pasado, los que no contaban con educación privada, que en definitiva son los menos, no tuvieron clases. Un año absolutamente perdido por problemas tecnológicos, por problemas de conectividad, por todo. Pero la educación pública, que es muy fuerte en Argentina, muy fuerte en términos de cantidad, si bien se ha explotado lo que es la educación privada, pero la pública, cuando vos mirás los números reales de cuántos pibes van a la escuela pública, cuántos van a la escuela privada, la pública no tiene población, es todo. Bueno, es otra forma de grieta. O sea, el año pasado hubo chicos que tuvieron clases y hubo chicos que definitivamente no tuvieron. De hecho, se han cambiado los planes de educación para poder pasar de año y todo. Se habla de un 2020, 2021 integrado en uno solo, porque no pueden evaluar 2020 porque no tuvieron clases. Entonces, Pero si apenas alcanza el año, no. Hicieron un 2x1 en el año, oferta, y nada, o sea. A ver, pero entre tanta grieta y derrame, ¿en dónde vamos a acabar? No sé. ¿Verdad? No sé. La situación es verdaderamente complicada. En lo económico, bueno, en un momento, yo pensaba el otro día, en un momento vos abrías cualquier portal o mirabas la televisión y la cantidad de casos, de muertos, era el tema, y eso desapareció.
ya no está más, ya no hay nadie que esté pendiente de cuánta gente murió, y los números ahora son muy, muy alentadores. Hay algo de 20 y pico de fallecidos por día, tenemos el número más bajo de internados en terapia intensiva. Realmente, que eso también, ¿no? En el momento que hablábamos de las ventajas entre Europa y nosotros, eso dio mucha posibilidad de equipar salas y hospitales con respiradores y con cosas. La ventaja de saber que era el gran cuello de botella en Europa hizo que licitaran rápidamente la fabricación de respiradores. Había producción nacional de respiradores, por suerte. En ese sentido también tuvimos suerte y tuvimos el aviso de lo que venía, que los demás no lo tuvieron, ¿no? Pero bueno, así transcurrió y más o menos así estamos. En lo que fue educación fue un desastre, realmente un desastre. Y entrando un poquito al temas actuales, particularmente en lo de la vacunación, para entender primeramente cómo se tomó esa decisión. ¿El sistema de salud en Argentina cómo se maneja? ¿Es gratuito? ¿Es público? Igual El que en las sistema, escuelas. el sistema de educación en la Argentina, claro, tanto en educación como en salud, el Estado se hace cargo, ¿sí? Pero hay toda una red, o sea, se hace cargo. Imagínate que un país pobre, definitivamente un país pobre, se hace cargo como puede. O sea, no es que tenemos un sistema de salud fantástico que cubre a todo el mundo y es universal. No, tenemos el sistema de salud que se puede, con hospitales abarrotados, con hospitales que no tienen, que no tienen insumos, que no tienen, pero con una historia y una cultura de que tiene que estar el Estado ofreciendo salud y educación ahí firme. Y vos te encontrás con algunas cosas, por ejemplo, los mejores médicos, bueno, los médicos más prestigiosos, yo no sé si son los mejores, trabajan para el sistema de salud privado, pero también es muy prestigioso trabajar para El el público. público. Ujú. Entonces vos decís, trabaja en el hospital tal, y el hospital es un hospital público, pero es el hospital que tiene la mejor atención para oncología, y bueno, o el hospital de niños, o sea, ver trabajar en el hospital de niños de la capital federal es muy prestigioso. No llega, porque todos quieren trabajar en el hospital de niños. Entonces, ahí hay como una cosa importante. Eso no se da tanto, o no se da, ya te diría que no tanto, sino para nada, salvo excepciones, en lo que es educación. Si en la UBA, ser profesor de la UBA o ya tener una cátedra en la UBA estamos hablando de la UBA aún conserva el hecho de ser la más prestigiosa del país, más prestigiosa aún que las privadas, ¿no? Con mucho menos recursos, con mucho más problemas, pero realmente es muy prestigiosa. Ahora, a nivel secundario y a nivel primario, los otros dos niveles, no pasa. Ya lo privado supera ampliamente. Y en la medicina privada, en la medicina prepaga, que se llama acá, pasa lo mismo. O sea, la medicina, todo el mundo que puede se paga una medicina prepaga. Porque los hospitales son, nada, vos vas y pedís un turno, te atienden gratis, qué sé yo, pero por ahí te atienden. Si es una urgencia, te van a atender. Pero si no, por ahí te atienden dentro de 4 meses. Y a vos te duele ahora. Te van para el traumatólogo en 5 meses. Y decís, ¿qué pasó? Pero te atienden, ¿no? Te atienden. Definitivamente te atienden. Pues En en la, ese caso es una fortuna de que no haya sufrido un colapso con la pandemia. no, lo que se discutía acá, en realidad, lo que se discutió durante el 2020, pero que en realidad fue una discusión teórica porque no terminó siendo práctica, era si el Estado debía regular la utilización, o sea, se especuló con el hecho de que podía saturarse el sistema público y todavía haber lugar en el privado, Ujú. ¿no? Entonces, la discusión que no pasó de ser teórica, no pasó de ser teórica, decía, el Estado debe, llegado el caso de que se sature lo público, tomar el control de lo privado para asegurar esta posibilidad de atención, porque obviamente un privado no te atiende si vos no pertenecés y no pagás mucho dinero, Ujú. mucho dinero. Y se presentó eso que yo sepa, no hubo ningún caso concreto y real. No se saturaron ninguno de los dos sistemas, ni el privado ni el público. Pero se discutía eso. Lo que sí pasó, y pasó generalmente en el privado y en el público, es que ciertas localidades se vieron saturadas. O sea, ciudades
en las cuales el coronavirus pegó más fuerte que en otras, y entonces derivaban gente que requería atención de cuidados intensivos a otra ciudad. ¿Sí? Ok. Había traslados efectivos a otra ciudad. Pero el sistema en conjunto nunca se saturó. Sí, en algunas ciudades puntuales estaba lleno, entonces te derivaban a otra, o porque ciudades más pequeñas no tenían terapias intensivas, entonces te derivaban a otra. Pero fue una discusión teórica, si el Estado debía controlar todas las camas de terapia intensiva y asignarlo, o si debía respetar esto de que, bueno, esas camas eran pagas, entonces no se las podía tocar aunque el sistema público estuviera saturado. Afortunadamente no llegó a pasar de una disquisición teórica, ¿no? Pero sí, el sistema de salud es público y privado, y el sistema de salud también, bueno, nosotros tenemos un personaje políticamente muy fuerte, que es la vicepresidenta, que fue presidenta durante 2 periodos, y estuvo colocando en agenda, digamos, el hecho de la reforma del sistema de salud. Y ahí hay todo. ¿En qué consiste esa reforma? Consiste más que en haberlo puesto en agenda y que ella lo diga. Y claro, porque no es que sale y dice, lo que voy a hacer es que tal cosa. No. Lo pone en agenda, empieza a hablar del tema, y con solo ponerse a hablar del tema, genera un montón de especulaciones y de análisis, como esto de las camas de terapia intensiva públicas y privadas. O sea, no pasó, pero ya lo estamos discutiendo. Bueno, ella empezó a hablar de una reforma del sistema de salud. Es cierto, una de las cosas que sucede con los sistemas de salud, a ver, la prepaga funciona excelente para lo que es cosas sencillas, porque yo quiero ir al traumatólogo y voy relativamente poco tiempo, si bien el sistema está un poco deteriorado, es mucho mejor, mucho más rápido y ágil que el público. Pero las prestaciones más caras, si yo, por ejemplo, no sé, necesito hemodiálisis, no la paga la prepaga. La paga un fondo, en la Argentina tiene un fondo a nivel general, en que tanto las públicas, las privadas aportan, la pública no aporta, perdón, porque acá también hay otro tipo de empresa, de sistema de salud, que es el de obras sociales. ¿Sí? Los trabajadores de cada gremio se agrupan y generan una obra social. ¿Sí? Tenés el sistema público, el sistema de obra social y el sistema privado. Yo en el privado elijo en la cual me quiero asociar. Puedo ir a OSDE, puedo ir a Swiss Medical, tiene nombres hermosos, muy europeos. La puedo pagar. Si la puedo pagar, elijo a cuál. Las obras sociales, sindicales, ya la mano es distinta. O sea, Camioneros tiene su propia obra social y funciona muy bien. Los empleados de comercio tienen su propia obra social. En algún momento cambiaron esas leyes y yo puedo. Antes si no eras camionero, no podías ir a Camioneros. Ir a la obra social. Eso se fue flexibilizando. Pero tanto en la privada como en la de obras sociales, lo que sucede es que si la prestación es de por vida y es cara, la termina pagando el Estado. Hay como una especie de fondo al que estas privadas y sindicales aportan, y ese fondo es el que termina pagando los tratamientos, generalmente los que son de por vida o los que son muy caros y demás. Entonces, la actual vicepresidenta y presidenta 2 veces dijo, esto del sistema de salud hay que revisarlo, porque las privadas y las sindicales y no sé. Dice eso. Y si vos me preguntás concretamente, ¿qué iban a hacer? No dijeron qué iban a hacer. Pero ya lo presenta, como es un negocio extraordinario y hay mucha gente, digamos, y bueno, nada, empiezan a correr los fantasmas de que van a expropiar y van a sacar el resonador de tal lado y se lo van a llevar y le van a obligar. No pasó nada, solamente entró en agenda. Sí, fue una de las cosas que se habló después de la pandemia y que tuvo relación un poquito con esto, ¿no? Con el hecho de qué pasa si hay una necesidad de una cama de terapia intensiva y pertenece al sector privado, yo puedo obligarlo o no obligarlo a que preste esa atención, ¿no? Es salud. Es complicado, es un tema. Bueno. Es un tema. A nadie se le ocurriría decir,
que van a obligar que un colegio privado tome, por ahora no está en agenda, no se discute eso, no hay posibilidad. No, pues. Pero en salud, de alguna manera en salud pasó, ¿sí? Y con este escenario, ¿qué decisión toma gobierno para el proceso de vacunación? ¿Qué marcas adquiere? ¿Cómo comienza a aplicarla? Decisiones en general. Decisiones en general. Bueno, acá fue muy famoso la pelea con Pfizer. ¿Hubo una pelea con Pfizer? Sí, muy fuerte. ¿Por qué? Porque no aceptaban los términos y condiciones que aparentemente y de vuelta la grieta entra en la pelea por Pfizer, ¿no? El gobierno, el lado peronista, decía, no vamos a aceptar que esto de Pfizer, aparentemente, por lo que explicaban, las pretensiones eran tremendas, tremendas, y no se las aceptaban. Y la oposición decía, nos estamos muriendo, vacúnennos con Pfizer, denle lo que le tienen que dar, lo que ellos quieren. Y ahí se presentó una pelea. Consiguieron, lo que sí pasa en Argentina es un país de vuelta, o sea, repito como loro los datos que se presentan en los medios, pero se dice que tenemos una altísima vocación por vacunarnos, cosa que no pasa en otros lugares, según los datos, ¿no? Nosotros estamos cerca creo que en este momento, en este momento, si yo tengo más de 18 años, accedo directamente a la vacuna, voy y me la pongo donde quiera. Esto no pasó. El esquema de vacunación lo plantearon. Las vacunas las adquirió todo el Estado. El Estado nacional. No se permitía que las provincias compraran sus vacunas. No se permitió eso. Después se liberó, pero creo que no se concretaron. Los laboratorios no le vendieron a las provincias. Negociaron con el Estado Nacional. Okay. ¿Sí? Y el Estado Nacional las distribuyó por edad. ¿Sí? De la gente más grande hacia abajo. Entonces, en el primer periodo se vacunaron a los mayores de 80, después se vacunaron a los mayores de 70, después se vacunaron a los mayores de 60, después a los de 50. Después. Y en estos inicios es cuando todavía se tiene el pleito con Pfizer, y entonces ¿a cuál recurren? ¿O hasta que se arregla el pleito con Pfizer? La primera en llegar fue la rusa, la Sputnik. Okay. Nosotros fuimos, creo que por lo que dicen, el primer país al que Rusia le vendió por fuera. Y eso generó también un problema realmente, porque por un lado fue espectacular tener la vacuna rusa, porque, bueno, de hecho mi papá se vacunó, que tiene problemas cardíacos y demás, se vacunó con la rusa. Y wow, fantástico, rápidamente, tiene más de 70, y rápidamente, entre los que empezaron a venir las primeras vacunas, y él logró vacunarse con la primera dosis. Porque el problema es que Rusia después no nos proveía la segunda dosis. Hubo un desfasaje. Y porque aparentemente por problemas de producción. Okay. Empezaron a cosas, entonces nos vacunamos muy rápido con la primera dosis de Sputnik. Y la gente que se había dado la Sputnik le pasó un tiempo enorme hasta que le llegó la segunda dosis. Otra gente que se vacunó más tarde con Sinopharm, con AstraZeneca y demás, tuvieron sus dos dosis más pegaditas. Con Sputnik se dilató. Ahora no está en falta, pero estuvo. ¿Sí? Y en ese momento, en algún momento de este 2021, no te puedo precisar cuándo, el gobierno nacional, que a su vez tiene una interna, no es que solamente la oposición y la grieta está hacia el otro lado, sino que hay una interna en el gobierno nacional, decidió por decreto autorizar la compra de Pfizer y darle a Pfizer lo que quería. Entonces, del otro lado de la grieta empezaron a decir, bueno, si ahora le compras a Pfizer, ¿por qué no le compraste hace 8 meses que hubiésemos tenido muchísimas vacunas? Y que no cambiaron las condiciones. Y no, estimo que no. Las condiciones son secretas, digamos. Ellos en ningún momento revelaron, claro, no revelaban. Ellos te decían, las condiciones son leoninas. No se pueden firmar con estas condiciones, pero nunca te dijeron, me están pidiendo esto, aquello, lo demás allá. ¿Sí? Te suena el teléfono. La verdad es que no lo dijeron. Dame Sí, un segundo porque me suena el teléfono. No podían revelar aparentemente las condiciones de la negociación. Estoy de acuerdo con eso, pero tampoco te dijeron ahora, logramos una victoria, por eso ya la estamos adquiriendo. No fue una renuncia, no fue una victoria. No, por eso la verdad es que
sinceramente, o sea, viéndolo hoy, y yo teniendo cierta afinidad ideológica con el gobierno, no práctica, sino ideológica, te digo, es raro, porque si ibas a terminar cediendo a las condiciones, realmente hubieses cedido 8 meses antes y posiblemente tu esquema de vacunación hubiera sido mucho mejor. Los sistemas de asignación de las vacunas fueron bastante transparentes, no hubo quejas, digamos, realmente sí hubo hechos aislados, ¿no? Pero no hubo quejas en la masividad. Se fueron otorgando por edad, la gente fue recibiendo su turno para ser vacunado, los vacunatorios funcionaron muy bien, se vacunó a la gente, realmente anduvo sobre ruedas, sobre una población con mucha vocación de vacunarse. Porque ¿sí? no es obligatorio. No, okay. no. De hecho, te tenés que anotar para vacunarte. Vos te anotabas en un sitio web, cargabas tus datos y llegaba un momento te avisaban. Bueno, te vacunamos en tal lado, en tal sede, tal día, tal hora, y vos ibas, no sabías qué vacuna te iban a aplicar, y te decían, bueno, viniste en este vacunatorio, tenemos tal vacuna, pum, te daban la cosa, te hacían esperar un ratito por temas de alergias y demás, y te retirabas con tu cartoncito firmado con la vacuna. Y la verdad que feliz, o sea, la gente era como una fiesta, si querés ir a vacunarse. Nadie se quejaba de la vacunación, funcionaron bien los vacunatorios, no hubo colas, no hubo cosas raras. La verdad estuvo bastante bien implementado, si querés, logísticamente. Y era algo súper agradable y esperable el vacunarse. Y nosotros tenemos como, digamos, nos es ajeno esta cosa de los no vacunas. La gente que no se quiere vacunar, o esta cosa en Estados Unidos que las vacunas acá no sobraban. Acá no sobraban. Tenían escasez más bien. De hecho, viajó gente que con recursos económicos viajó a Estados Unidos a vacunarse. Viajado a vacunarse a Estados Unidos. Tenemos como cierto amor por la vacuna. Nadie está discutiendo si se vacuna o no. No, la verdad es que no. ¿Tendrás el número de porcentaje de personal ya con la vacunación completa al día de hoy en Argentina? Estamos hablando de arriba del 70. Arriba del 70. Si tenés más de 18 años, empezaron a vacunar a los chicos, y si tenés más de 18 años, vos podés acceder, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en la capital también, que es los centros de mayor población, vas a un lugar, el que más te guste, y te vacunan. Ya no tenés que, ya todo el trámite ese del anotarte y esperar que te llamen, ya no existe más. Con cierta edad, si no te vacunaron, vas y ya no tenés que esperar turno, nada, vas y te vacunas. Los que está viendo turno es para los chicos, que lo están implementando en 2 rangos de edades que tienen que ver con la aprobación de las vacunas. O sea, hay vacunas que están aprobadas para chicos de 3 años y otras que no, que están aprobadas a partir de los 11. Entonces podés ver que hay chicos de 14, 15 vacunándose y también hay chicos de 3 y 4 vacunándose como por ramas distintas. Pero no, tenemos un alto porcentaje y a eso básicamente atribuyen aparentemente los expertos el tema del descenso, ¿no? Del descenso de enfermos, del descenso de muerte, del descenso de internados en terapia intensiva, a la afinidad y la buena onda con la vacuna, que aparentemente acá no hubo que obligar a nadie, ni hubo que presentar incentivos, como dice que había en Estados Unidos, para vacunarse. Nada, la gente acá quería su vacuna. Yo conozco algún caso de gente que no se vacunó y que decidió no vacunarse. Pero es aislado. Es realmente raro. No tenemos mucho problema con la vacunación. Me das a entender que ustedes acá como México adquirieron de todas, o sea, tuvieron desde Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik. Y no esquivamos, y ahí también, ¿no? El manejo de la información. Se hablaba muy mal de una vacuna china, pero no era la que se estaba dando acá, ¿sí? Que parece que funcionó bastante mal en Chile. Chile, nosotros somos limítrofe con Chile, cruzar es bastante sencillo, y Chile vacunó con una vacuna china que no funcionó bien, que tenía aparentemente un bajo rendimiento en términos de inmunidad y demás. Acá se daba la otra, pero en los medios de comunicación
los que eran opositores, los que son opositores al gobierno, decían, la vacuna china falló en Chile y no sé qué. Y vos decías, pero no es la vacuna china que están dando acá, es la otra vacuna china. La que daban acá, la de Sinopharm, no tenía buenos números de rendimiento. No, la vacunación realmente funcionó bien. Después, bueno, si tardaron mucho en encontrar, es real que tuvo este problema de... Mira, ahora que estoy recordando, el tema del decreto creo que salió a partir de una donación que iba a hacer Estados Unidos. Estados Unidos no nos donaba porque no aceptábamos la Pfizer. Entonces sacaron el decreto para que pudieran hacer esa donación. En este momento no es tema la falta de vacuna y es un pueblo que está de acuerdo con la vacuna. Masivamente de acuerdo con la vacuna. Y la que les tocaba se daba básicamente por cuestión de distribución, o sea, no hubo una política de que adultos mayores tiene que ser específicamente AstraZeneca o Pfizer. No, Era conforme llegaba. No, vos llegabas al centro de vacunación, te llegaba la citación, pero la citación no te decía, en este centro de vacunación tenemos tal o cual vacuna. Llegabas y te decían, te vamos a poner tal. Bueno, alguna gente ha escuchado el relato que decía, no, yo tal vacuna no me la pongo y se iba, pero no sé si es real, digamos, ¿no? Yo fui, me dijeron cuando me estaban tenía el bracito destapado, te voy a ponerla, y sí, ponerme lo que sea, pero poneme algo. No me importa qué, pero poneme algo. Sí, qué sé yo, funcionó. La verdad que la lógica indicaría al lector de diario, ¿no? Que los números que tenemos los tenemos por la vacunación, definitivamente. No sé qué va a pasar porque no se sabe muy bien, ya se están hablando de la aplicación de terceras dosis. Esa era mi siguiente pregunta. Al día de hoy se está hablando de que quizás se requiere una tercera dosis. ¿El gobierno de Argentina ya ha tomado cartas en el asunto o todavía está en suspenso? Hoy por hoy, la tercera dosis se la están dando a gente, creo que inmunodeprimida. Okay. Hay habilitación en capital, no sé exactamente el caso de provincia, que aparentemente ya se está hablando de gente que se le va a dar la tercera dosis. No, hoy por hoy no es masivo. Nos está diciendo, el que tiene 2 dosis va a tener que tener una tercera. Por ahora no se dijo nada. Sí se le está dando una tercera dosis a aquellas personas que están inmunodeprimidas. Ya tienen, por supuesto, de vuelta, es al que se anota. Lo que te hacen es habilitarte para que puedas anotarte para recibir tu tercera dosis. No van de prepo a vacunarte con la tercera dosis. Y no hay ningún tipo de restricción, o sea, ni siquiera en espectáculos. Recién el otro día escuché algo de que para ir a ver al fútbol, que ahora permitirían el ingreso a estadio completo, el fútbol volvió post pérdida de... Acá tenemos mucho amor por el fútbol. No. Y te juro que sí. Y la posibilidad de ir a ver a los equipos de fútbol volvió luego de haber perdido las PASO. El gobierno habilitó a la gente a volver a los estadios, pero a estadios por la mitad. ¿Sí? Ahora aparentemente se está por habilitar a estadio completo. Pero no hay un requerimiento de tengo que tener las 2 dosis de vacuna para que me dejen entrar al estadio. En algún momento se habló de una dosis, no sé si lo van a poder implementar realmente porque los controles de esos movimientos masivos de 50, 60 mil personas son difíciles. Pero la verdad es que la gente se está vacunando. Se está vacunando. Definitivamente se está vacunando. No hay un rechazo generalizado a la vacuna. Y ya tratamos como superficialmente, queriendo o no, la situación actual. Me dices que ya sea porque ustedes se encuentran actualmente en verano, el clima ayuda un poco, por la alta tasa de vacunación, los niveles en este momento en Argentina están bajos. Sí, hicieron base hará 2 o 3 semanas atrás y ahora están levemente comenzando a crecer. Pero sí, definitivamente niveles, teníamos 30.000, tuvimos arriba de 30.000 contagios diarios y hace 2 semanas atrás teníamos 1.000 y algo. ¿Con qué medidas? Llegamos a tener casi 1.000 muertes por día y tenemos 26, digamos.
¿Con qué medidas se encuentra Argentina entonces el día de hoy? Ya no es obligatorio el barbijo. Sí, La, el barbijo es aún obligatorio cuando estás en un lugar cerrado. ok, Para entrar a comprar en un negocio, para cualquier cosa, para los shopping, en cualquier lugar cerrado, en el colegio los chicos tienen que utilizar barbijo. Ese está, digamos. pero las clases ya son presenciales, por lo que me dices. Las clases son presenciales y volvieron a su esquema más o menos en agosto, septiembre, volvieron a hacer, porque hubo clases presenciales se cortaron de vuelta este año, pero enseguidita se repusieron. Y se repusieron con un esquema de medios turnos y no grupos completos. Si los alumnos eran Okay. 30 por clase, iban 15 a la mañana y 15 a la tarde, en los casos en los que había mañana y tarde. En los que no, iba un grupo una semana, otro grupo la semana siguiente, y los demás hacían tareas en su casa. Se implementaron según las posibilidades de cada colegio y también de vuelta, si el colegio era privado o público, según los recursos con los que cuenta, se implementaron distintas modalidades. Hoy por hoy tendrían que estar yendo todos los colegios todo el tiempo. Y digo tendrían, y no digo están haciéndolo, porque se presentaron casos donde, digamos, como había que tener las ventanas abiertas, pero no tenían estufa, entonces no, decidieron cortar las clases. Bueno, hubo salvedades, más bien para el lado del colegio público. Los colegios privados tienen Todo. clases normal, absolutamente normal todos los colegios, seguro. ¿Sí? Los negocios, ya todo el mundo va a trabajar, la asistencia, me imagino que no ha de estar al 100%. No, no, quedó. Tampoco hay mucha estadística de esto. Yo te digo lo que yo conozco. La gente, por ejemplo, una de las cosas que sí sé que pasó, los negocios, una de las cosas que implementaron, pero por decisión propia, fue achicar sus horarios de atención. Y nada, o sea, en plena pandemia, vos necesitabas un negocio que antes te atendía, no sé, de 8 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 de la tarde a 8 de la noche de vuelta. Durante la pandemia dijo, atiendo de 9 de la mañana a 1 y punto, y venía en ese momento. ¿Sí? Muchos negocios dijeron, bueno, la gente en el fondo está viniendo entre las 9 de la mañana y la 1. Y no volvieron a sus horarios extendidos de origen. ¿Sí? Conozco muchos negocios que han hecho eso. Negocios que por ahí atendían de corrido de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y se dieron cuenta que en realidad atendiendo de 8 de la mañana a las 4 de la tarde la gente se acomodaba y iba entre las 4 de la tarde. Entonces, post pandemia se quedaron con el horario hasta las 4 de la tarde. Hay algo de eso. El funcionamiento está normal de los negocios que han sobrevivido. Los que no sobrevivieron, no sobrevivieron. Hay mucho negocio, yo no lo frecuento, pero el panorama aparentemente en el microcentro, en un lugar más céntrico de la ciudad de Buenos Aires, sí, ahí sí aparentemente cambió mucho, porque había mucho negocio gastronómico que dependía de la concurrencia de la gente, y que se han fundido, o que no es el mismo caudal. En algunas dependencias del Estado, hasta hace poquito, se seguía trabajando virtual. Sí, hay varias cosas. Se modificó el panorama. Definitivamente el panorama se ve modificado en algunas cosas. Volvió bastante a la normalidad, entre comillas, pero hay cosas que han cambiado. Todo lo que es hotelería y eso sufrió mucho en la ciudad de Buenos Aires. El otro día escuchaba números de, no sé, ponerle que la ciudad de Buenos Aires la visitan recibe por año 6 millones de turistas y ahora con toda la furia estaban en 1 millón. Es una sexta parte, es mucho económicamente y es mucho en puestos de trabajo y demás. Y hay cosas que supongo no volverán a ser como antes. Y bueno, Lu, yo creo que es Ya no. evidente que pudiéramos hacer hasta 15 capítulos hablando aquí tú y yo. Ya vamos Podríamos, a, no sé quién va a verlo, pero bueno. ya vamos a cumplir también el cierre de este segundo. No me queda más que agradecerte el tiempo, No. el entusiasmo, la información y pues te dejo para si tienes algún mensaje final o de cierre. No sé, yo me quedo pensando, la verdad es que en mi experiencia personal, lamentablemente la pandemia, escuchaba una frase durante el principio de la pandemia, o se intentaba decir que íbamos a salir mejores de la pandemia de lo que habíamos entrado. Éramos muy Y positivos al inicio. no me parece que esté pasando, ¿no? Ojalá,
Ojalá la salida de la pandemia incluya un mejoramiento de las condiciones. No creo que hayamos salido mejores. Ojalá por lo menos nos podamos poner mejores con el paso de con la vuelta a la normalidad. Porque sí, no creo que haya aflorado lo mejor nuestro. Espero que lo mejor esté por venir. Porque no afloró. Definitivamente mi experiencia no afloró. Ha habido algunas cosas. Pero nada, no más que él. Y no, te agradezco a vos. Nada, esta charla que estuvo re buena, muy linda. Muchas gracias, Lu. Besos. Bye.